acompañes nuevamente en esta carrera, en esta licenciatura en recreación y ocio educativo. Era un anhelo, un deseo de iniciar también este trayecto de formación con un grupo que vas a ver que es muy diverso, de diferentes lugares del país, de afuera también, de diferentes recorridos y trayectos formativos. Así que contentos de tenerte en este nuevo proyecto y de que, bueno, pueda ser también un recorrido, desmitificar algunas cuestiones alrededor de la investigación. Para nosotros es fundamental investigar. Investigamos, de hecho, quizá no con el esquema o estructura metodológica, que está bueno tenerla, pero a veces de manera instintiva, curiosa, creativa. Creo que ahí hay un diálogo muy fructífero para transitar, para desarrollar. Siempre un lugar de disfrute, aprendizaje y vínculo, que son como las tres patas clave de esta licenciatura. Bienvenida Lucía, bienvenidos, bienvenidas al espacio y que se disfrute. Bueno, Luciano, muchas gracias por todo. Para mí es un placer estar acá inaugurando un espacio, ¿no? Que es la metodología pensada hacia o pensada con la recreación, ¿sí? Que, bueno, que también es un campo que tiene sus particularidades, así que como especialistas me van a ayudar más ustedes, quizás a mí, de cómo iremos edificando el rumbo y qué aportes desde la metodología o la investigación realmente les pueden llegar a servir, como dice Luciano, para ponerle un marco de mayor, quizás, academicismo o sistematicidad, lo que ya sé, ¿no? Esto que hablaba de Luciano de manera intuitiva, o las prácticas mismas que uno quizás evalúa cuando las da, o las sistematiza cuando las da, o luego de darlas como en modo de revisión. Así que, bueno, nada, esperemos que metodología, nada, sume y les sirva para su trayecto. Para mí es un placer, así que, bueno, agradecerte, Luciano. Y bueno, y sin más arrancamos porque tenemos poquito tiempo. No, bueno, van llegando, somos 10. Si, como por ahí no tenemos tiempo de presentarnos uno a uno, sí, lo que les propuse es en una actividad en el foro, sí, quizás ya varios han participado, que es como una presentación personal orientada a la investigación, que un poquito me permite a mí conocerlos y entre el grupo, si no se conocen, también ver qué es lo que está haciendo el compañero o la compañera. Ahí voy admitiendo. Les voy a pedir que en el chat ustedes si pueden saluden y pongan su nombre y apellido, y yo después recupero de allí la asistencia, como una forma quizás más práctica. Así que, bueno, un poco contarles que la idea, ahora vamos a ver si quieren un poquito de cómo se compone la materia, ¿no? Que la idea es un poco entender de qué va a ir. En principio la idea es pensar en tres grandes unidades, ¿sí? Que la primera unidad está ya cargada en la... Esperen que voy sumando a ver si me queda alguien más antes de empezar. Ahí está. La primera unidad está cargada en la plataforma con una actividad. La segunda unidad va a estar más orientada a que revisemos técnicas de investigación y de aplicación, ¿sí? Y la segunda más a lo que es análisis de datos y presentación de resultados. Así que estos grandes bloques nos van a ir organizando, pero en principio la actividad obligatoria es la del foro, ¿sí? Vamos a ir como paulativamente avanzando con las actividades. La idea es que las actividades tengan relación, ¿sí? Y sean propuestas con anticipación, con fecha. Ya entiendo que muchos de ustedes quizás no están todavía en la plataforma, así que bueno, iremos armando y organizando todo por allí a medida que vayan ingresando también. Quizás nos empezamos a comunicar vía mail con algunos datos importantes para que también quienes no ingresaron a la plataforma tengan toda la información, ¿sí? Bueno, preguntarles si alguno, alguna, nada, tiene algún preconcepto, ¿no? Perfecto, encantada, Edgardo, de lo que es la metodología, ¿no? O cómo puede ayudarnos la metodología a nuestro recorrido profesional. Si alguien se anima a responder un poco eso, ¿no? A ver si alguien se anima. Cualquier idea, quizás alguno ya investiga, alguno investiga, entonces, bueno, hay una idea más acabada de lo que es la metodología o para qué puede servir. Yo creo que Buena, sirve para organizar, Salta, perdón, Marcelo. Ahí está, Marcelo. vamos. Ah, no estás, perdón, está Coco ahí, Coco. No, Ah, No, bueno, no, ¿quién va a no, hablar? no. Coco y después Marcelo. Me gusta Coco porque tiene unos aportes increíbles. Así que Coco, gracias cedo Bueno, la Marcelo. palabra. Igualmente pienso lo mismo de vos. dale, perfecto. Nada, estoy pensando en la metodología como una forma de organizar Sí, algo. bien, perfecto. Sí, podemos pensarlo como implica organizar, ¿sí? Marcelo, ¿vos querías sumar algo? Sí, un proceso.
un Bien, proceso, palabra que me hace ruido relacionado a eso, ¿no? A metodología. bien, perfecto. ¿Alguien? Un proceso sistemático podría ser. Sí, 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 sí. Bien, perfecto. ¿Alguien más quiere sumar algún elemento más? Hola, yo Hola. me quedaba pensando esto de investigar, ¿no? Porque por supuesto que la investigación científica entendemos y vamos a ir aprendiendo, por lo menos yo lo considero así, ¿no? Que tiene todo un método, un proceso, tiene pasos a seguir justamente para validar ese saber. Pero en realidad investigamos desde que somos muy pequeños. Yo me pregunto esto de la investigación como si fuese una investigación no académica. ¿Sí? Como una investigación que no da validez del conocimiento, pero sí cuando somos niños. Yo había compartido un ejemplo de cuando yo era chica, vivía en una casa que no tenía patio, entonces vivía en un departamento, ¿sí? Entonces íbamos a la escuela y para mí era fundamental en el patio de la escuela, que estaba lleno de árboles, y buscábamos hormigas ahí porque yo en el patio de mi casa no tenía patio, y sí, o en la plaza o en la escuela. Entonces, nada, vamos construyendo saber y vamos entendiendo y vamos investigando a partir de nuestra curiosidad en la niñez. Entonces, para mí era traer esto también, ¿no? Como pensar más allá de la investigación científica, que no perdamos, o no sé si es un criterio como académico, ¿sí? O si podemos pensar la investigación como concepto, solamente se piensa a través de una investigación científica o lo podemos ampliar a el desarrollo de la vida, ¿sí? Sin construir conocimiento que esté validado científicamente. Bueno, vieron que un poco la primera unidad habla, ¿no? Esto de cuál es el tipo de conocimiento al que accedemos y cómo accedemos, y tiene un poco que ver con esto, me parece que vos estás planteando, que es que la idea de investigar en términos de buscar, de indagar, de tener preguntas y buscar respuestas, ¿no? Es como algo que nos acompaña siempre o desde siempre, desde muy pequeños y pequeñas, pero quizás cuando hablamos de investigación en lo que tiene que ver con, o sea, la metodología de investigación, hacemos referencia a eso como algo quizás que está dentro de un marco, con un procedimiento, como decían los compañeros, ¿no? Esto con una sistematicidad, como un orden de pasos y algo que tengo como que pensar previamente, ¿sí? A veces se da que voy como reflexionando sobre si esa metodología es o no la adecuada para lo que quiero investigar, pero es lo que decís vos, investigamos siempre, pero cuando hablamos de un marco más de investigación científica, tiene que haber determinados pasos que no solo organicen cómo accedo, sino que den cuenta de que accedí a ese conocimiento a través de esas técnicas de investigación. ¿Qué técnicas vamos a ver en el próximo encuentro? ¿Sí? Las técnicas son aquellos elementos que tengo para ir recuperando la información que voy a analizar para responder mi pregunta de investigación. Todo va a estar conectado, los objetivos, las preguntas de investigación, la metodología como un camino a seguir, ¿sí? Esa revisión de la metodología, ese hallazgo de datos, esa triangulación de los datos, análisis, ¿sí? Así que bueno, gracias ahí por los aportes, vamos a seguir pensando cómo uno investiga, ¿no? Y también yo creo, no sé en el caso de los compañeros y compañeras, pero si uno está también en el campo de la educación, más allá de que no haga un artículo o una investigación sistemática, siempre estamos investigando para las clases, ¿no? Como que algo de esa búsqueda de saber, de conocimiento de recursos. Entonces, bueno, sí, la investigación siempre está como con nosotros en ese sentido, pero cuando hablamos de investigación académica nos referimos como un tipo de investigación que tiene determinados formatos, ¿no? Formatos, requisitos, características. Y cuando ustedes, ahora no, cuando terminen, cuando estén hacia el final, lo que se les va a pedir es un trabajo que refleje ese nivel de eso, como de vínculo con lo académico, de esa claridad en las preguntas, en los objetivos, en la metodología, que es lo que vamos a ver un poco más en esta materia, pero van a ir pensando esos otros elementos que están en torno a la metodología, porque la metodología la propongo en relación a una pregunta de investigación, ¿no? A un objetivo de investigación. ¿Cómo llego a ese objetivo? Bueno, ¿qué técnicas aplico? Así que bueno, está como todo lo que tiene que ver con tema, problema de investigación, pregunta, objetivo, metodología, está vinculado, ¿sí? Está como relacionado muy, muy internamente. Así que, bueno, armé una presentación muy simple de un recorrido, de un poco de lo que va a ser la materia, y nos vamos a centrar un poquito en hablar cuando hablamos de perspectivas, de qué perspectivas metodológicas a grandes rasgos hablamos, ¿sí? Así que, si les parece, avanzo con esta presentación y después charlamos un poquito más y les cuento cómo vamos a seguir, cómo me gustaría que siguiéramos de aquí al próximo encuentro, siempre pensando en la metodología, pero también en su campo, ¿sí? En su campo de saber, en su campo de aplicación. Así que bueno, voy a compartir una presentación
¿Hasta acá venimos bien? ¿Me escuchan bien y todo bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, yo no me presenté, Luciana me presentó un poquito, yo vengo del campo de la educación artística, y mis recorridos en investigación tuvieron que ver con la educación del cuerpo perfecto, en la maestría en educación corporal y con la enseñanza en el campo, en lo que es el doctorado. Así que, bueno, como les comentaba, de recreación voy a aprender con ustedes. Me encanta el campo, estoy más vinculada, he estado más vinculada al campo de la educación física por la maestría, por colegas, no así tanto de la recreación, que me parece un universo sumamente interesante y con mucho camino por recorrer en relación a sistematizar, ¿no? Experiencias. Me parece que un poco también tiene que ver eso, poner en valor cosas que hacen hace mucho y en muchos casos hace décadas, que al no estar quizás publicadas o puestas en valor en un trabajo escrito, no siempre llegan, ¿no? Se conocen. Así que me parece que el desafío también de este recorrido es animarse a escribir. Quienes no lo hacen, quizás ya muchos o muchas lo hacen, ¿no? Pero bueno, ojalá que el recorrido por la licenciatura también les brinde eso, la posibilidad de escribir, de publicar artículos, ¿no? Como de socializar experiencias y, bueno, y también de seguir trabajando de forma colaborativa con colegas de otros lugares. Bueno, vamos a empezar a compartir la pantalla. Bien, ¿ustedes ahí ven la pantalla completa? Ahora sí. Díganme si ven bien, si me pueden decir con audio, que no los veo. Muy bien, perfecto, Lucía. Bueno, muy amable, gracias. Sí, sí, Bueno, se ve bien. buenísimo. Un poco, ¿no? Es como el contexto de la materia, la unidad 1 es una unidad que nos acerca a algo que ustedes ya conocen, que tiene que ver con volver a pensar cómo accedemos al conocimiento, ¿no? ¿Qué es el tipo de conocimiento científico? ¿Cómo se lo piensa? ¿Cómo se lo presenta? Y a grandes rasgos la idea es que en esta materia ustedes puedan ver eh, métodos y técnicas también, ¿sí? Es decir, no solo ver algunas dimensiones más teóricas, sino cómo empezar a ver técnicas específicas que les permitan a ustedes armar su metodología de investigación en relación a cualquier tema que quieran trabajar. Como les comentaba, 3 grandes unidades, ¿sí? La primera, la que estamos transitando ahora, como una unidad más introductoria, ¿no? Conocer, investigar, las primeras como aproximaciones epistemológicas a estos conceptos. La segunda, más vinculada con los métodos, las técnicas y las estrategias de investigación. Y la tercera, vinculada al registro, análisis y cómo se presentan los resultados de una investigación o cuáles son las posibilidades. Partimos de un primer concepto, que es que la investigación es un proceso colectivo, ¿sí? En este sentido, si bien nos podemos pensar como de forma individual en llevar adelante una investigación, siempre estamos dialogando no solo con otros colegas, sino con investigaciones precedentes, ¿sí? Que las investigaciones precedentes se encuentran, uno los organiza entre lo que son los antecedentes o el estado del arte de una investigación, y también dialogamos con autores, ¿no? Con ideas y con aquellos materiales que nos permiten construir el marco teórico, ¿sí? Entonces, la investigación es colectiva en varios aspectos. En este diálogo con otros autores, con otras teorías, en diálogo con colegas y en diálogos con procesos también sociales, ¿no? De investigación y de puesta en común y socialización de resultados. Recupero esto que son particularidades, o sea, que ya conocen. Bueno, ¿cómo sabemos lo que sabemos? Lo que reponía ahí Julián un poquito, ¿no? ¿Cómo llegamos al conocimiento? Bueno, y esto de que reponer que conocer no es un acto único, ¿sí? Sino que es un trabajo y un proceso que se desarrolla en un tiempo y un espacio. Es un proceso que está marcado por el contexto social, histórico y personal, ¿sí? Y bueno, un concepto más de la Real Academia Española, ¿no? Conocer es averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Bueno, estos elementos que ya conocemos, ¿sí? La cuestión de esto de que el conocimiento nos abre múltiples preguntas, ¿no? Que siempre estamos en diálogo con cómo conocemos lo que conocemos, cómo también lo transmitimos en el campo quizás más de la educación. Pero cuando hablamos de conocimiento científico y esta distinción que hacíamos, bueno, ¿qué es lo que se espera del conocimiento científico? ¿Sí? Bueno, elementos que ya conocen, que sea objetivo, ¿sí? Que sea racional, que pueda ser generalizable y explicativo, asimismo que pueda ser predictivo, ¿sí? Que sea un conocimiento unificado, fiable, crítico, claro, preciso, metódico y sistemático. Acá entramos un poco en nuestro terreno, ¿no? Esto de
que haya sido construido a partir de un recorrido metódico y sistemático, ¿sí? Y que, bueno, que sea lógicamente consistente. Bueno, características que ya las saben y que uno todo el tiempo las repone, ¿no? Pero bueno, esto que decíamos, el conocimiento científico es uno de los modos posibles de conocimiento, ¿sí? Si bien podemos pensar lo que puede ser más útil o más desarrollado, también podemos poner en tensión eso, ¿no? ¿Cuál es el valor del conocimiento científico? ¿Quién produce el conocimiento científico? ¿Quiénes son los interlocutores a veces del saber? Bueno, acá podríamos abrir varias preguntas y tensiones en relación a esta construcción del conocimiento, pero sí es cierto que lo fundamental es que haya un grupo de interrogantes que permitan avanzar en la construcción de un saber, de un conocimiento científico. Bueno, y llegamos a la metodología de la investigación. Bueno, un poco podemos pensarlo de diferentes maneras, es decir, hay mucha bibliografía acerca de la metodología de investigación, les compartí bibliografías, realmente hay mucho material, también hay mucho material más bien orientado a cualquier campo que ustedes quieran trabajar, así que les propongo que no solo se queden con los materiales que yo voy a ir compartiendo, sino que sigan buscando perlitas o hallazgos de textos o producciones que quizás abordan lo metodológico de manera más directa con sus temas, sus preguntas o sus inquietudes relacionadas a la investigación. Pero a grandes rasgos podemos pensar que la metodología de la investigación, lo que entendemos como metodología de investigación, se encarga de extraer y explicitar los componentes. ¿Profe? ¿Cómo? Disculpe, profe. Hay algunos compañeros que avisaron en el grupo de WhatsApp que están pendientes de aprobación. Ah, a ver. Perdón por interrumpirla. No, mejor que me interrumpiste porque no los iba a ver. Porque estoy con pantalla. A ver, no veo. A ver. Recién lo sumé, Lu. Ah, perdón. Bueno, Lucho, gracias. Sí, avísenme porque si no está Luciano en algún momento yo no lo voy a ver, así que bueno, gracias. Voy a ver si puedo achicar y como para... Bueno, seguimos un poquitito más. Ahora sí. Bien, ahí ven la pantalla completa. Bueno, un poco, ¿no? Algo de que algo dijeron los compañeros, ¿no? Esto de que la metodología se puede entender como un plan, ¿sí? Como un plan de acción, como una ruta, ¿sí? Y etimológicamente, bueno, significa como la combinación de los vocablos, ¿sí? Entre lo que es meta, que es más allá, y fuera de, ¿sí? Que significa camino, metodología. Pero bueno, tiene que ver con esto, con edificar un camino que va a estar organizado no solo por una perspectiva o un enfoque, que generalmente es el enfoque cualitativo o cuantitativo o mixto, que son los enfoques generalmente más usados. En nuestro caso, seguramente nos quedemos con el enfoque cualitativo, que es realmente después el que aplicamos, y tiene que ver con una organización también de técnicas, ¿sí? Y esas técnicas también las construye el investigador. En sentido amplio, sí, hablamos de un proceso también que implica decisiones, que implica etapas, un recorrido, pero también es un procedimiento que tiene cierta flexibilidad, ¿sí? Es decir, yo propongo una metodología, un camino en relación a determinada investigación en curso. Como estamos en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Y entendemos que el diálogo con los sujetos, la flexibilidad, la dimensión de la interpretación, puede modificar aquellas preguntas iniciales, aquel recorrido propuesto. Entonces, bueno, la metodología tiene una cierta flexibilidad más en el campo de eso, de las ciencias sociales y la dimensión cualitativa, que me permite a mí revisar ese proceso, si fue acertado o no fue acertado esa metodología para determinado objetivo, si puedo ajustar determinada técnica de investigación, si las preguntas de una entrevista no terminan de convencerme, si tengo que sumar otra entrevista, ¿sí? Si tengo que revisar ese instrumento. Y por eso es que decimos que en el sentido estricto, la metodología tiene que ver con tareas, con métodos y técnicas de investigación. Las tareas están muy vinculadas a lo que uno piensa como objetivo, ¿sí? Cuando yo propongo objetivos de una investigación, esos objetivos se traducen en tareas. Es decir, si yo propongo investigar determinada práctica, bueno, ¿cómo la investigo? ¿No? Y ahí aparece, bueno, de qué manera, cuál es la tarea que yo tengo que hacer vinculado a la técnica de investigación para llegar a ese objetivo. Por eso es que se habla de este vínculo entre la tarea, el método y las técnicas de investigación. Bueno, esto que les comentaba hoy, cuando hablamos de
tipos de metodología, generalmente solemos pensar en aproximaciones, enfoques, ¿sí? Metodologías cuantitativas y aproximaciones, enfoques y metodologías cualitativas. Esto del enfoque o perspectiva, por ejemplo, cuando ustedes deciden, ¿no? Yo les voy a ir como, van a ver que voy como mezclando un poco lo que vemos y lo que me parece que les puede servir para articular sus proyectos, ¿no? Cuando ustedes proponen la metodología, bueno, la primera parte de la propuesta metodológica es teórica, ¿sí? Recupera autores, explicito qué tipo de investigación va a ser, ¿sí? En qué me baso para pensar ese tipo de metodología. Recupera autores que hablan sobre metodología específica, ¿sí? Y ese enfoque es la forma en la que yo voy a avanzar y voy a trabajar en mi campo de estudios en particular. Por eso se habla de aproximaciones, enfoques, perspectivas, ¿sí? No en sí como algo quizás es solo de determinada manera, sino como es como el lente con el que voy a trabajar mi forma de investigar, ¿no? Es como ese lente a partir del cual yo voy a pensar mis sujetos, voy a pensar la práctica, voy a pensarme a mí como investigador o investigadora. En el caso de la cualitativa existe como una distancia distinta que la cualitativa porque las técnicas son diferentes y las formas también de presentar la información es diferente. Entonces, a grandes rasgos, cuando hablamos de una dimensión más cuantitativa, ¿sí? Nos referimos a aquellas que obtienen medidas estadísticas, ¿sí? Y otros datos que son cuantificables, ¿sí? Que puedo medir por experimentos, por encuestas. De acuerdo a Hernández Sampieri, nos va a reponer el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías, ¿sí? Esto de que de determinada manera puedo como proponer una hipótesis y la voy a ir a comprobar. En el caso de las ciencias sociales, no siempre hay una hipótesis inicial, en algunos casos sí, pero sí se parte de algún tipo de supuesto, ¿sí? Y la forma en la que voy a recorrer o avanzar en ese supuesto quizás no tenga que ver con experimentos o con encuestas, sino que tenga que ver con un diálogo más cercano con los sujetos o los interlocutores con los que estoy investigando. Hasta acá venimos bien, es como contenido conocido, me imagino, ¿no? Como un contenido que quizás ya conoce. No, pero creo que hay que de nuevo volverlo ¿Viene a, bien? sí, sí, a repasar, ¿no? Es que queda algunas veces para volver de nuevo. Sí, bueno, no sé si han podido leer la unidad 1. La unidad 1 es esto, es de forma sintética reponer cosas que quizás eso por ahí, ¿no? Uno quedó en algún momento, lo leyó y después no lo recuperó o no lo usó y entonces no cuestionó eso que estaba leyendo porque no era para hacer un uso práctico. Así que, como les decía, si bien hay bibliografía que yo seleccioné, hay un montón de bibliografía sobre metodología. Hoy por hoy existen diferentes formas de pensar la investigación, así que cada campo va abriendo como enfoques o técnicas distintas o modos, como les comentaba, modos de mirar la realidad, de construir en esa realidad, ¿sí? Así que, bueno, lo mismo en el caso de ustedes, quizás se encuentran material específico vinculado a metodología de la intervención, ¿no? Algo vamos a ver en la próxima unidad vinculado a eso, como por ahí a sistematización de experiencias, ¿sí? Pero bueno, seguramente ustedes pueden encontrar un propio camino más cercano a su campo disciplinar, ¿sí? Bueno, y cuando hablamos de la dimensión cualitativa, que es la que vamos a estar en este trabajo, y vamos a hablar un poquito quizás también en el próximo encuentro del lugar que tiene la etnografía, en este caso, que es un lugar muy importante. Pero bueno, cuando hablamos de cualitativo nos referimos a enfoques, ¿sí? Que pretenden comprender los significados, ¿sí? Las cualidades de las experiencias, mundos de sentidos que tienen que ver con lo subjetivo y lo intersubjetivo, ¿sí? Por hecho, las investigaciones cualitativas suelen tener diseños de investigación más flexibles, esto que hablábamos, ¿no? Bueno, yo empiezo con una ruta, con un camino, pienso que puedo ir por un lugar y por otro, pero puedo tomar decisiones en ese proceso. Recuperando una definición de Piovani, ¿no? Estas investigaciones, las cualitativas, no resultan fácil separar los distintos aspectos del proceso, selección, recolección y análisis. Al menos en algunos sentidos o aspectos suelen tener una relativa simultaneidad. Bueno, acá se abre otra puerta que tiene que ver con
no solo implemento la metodología, sino en qué momento voy analizando el material que voy recuperando o voy construyendo. Bueno, justamente acá plantea que a veces no siempre es tan claro cuando hago la selección, ¿sí? De hacia dónde voy a buscar los datos, la recolección de los datos y el análisis. Muchas veces lo que es la recolección y el análisis se dan en simultaneidad, porque yo puedo avanzar con una entrevista, dar un ejemplo, esa entrevista me da información que me permite a mí pensar mis postulados iniciales, pensar cómo sigo trabajando las entrevistas que continúan. Entonces, hay un cierto grado de flexibilidad, pero siempre, y por eso estamos como en todo lo que es el conocimiento científico, siempre en un marco de justificación y fundamentación, ¿sí? De cambios que hago, de ajustes que realizo. Tengo que ir como fundamentando cada paso, dándole un marco a las decisiones metodológicas que tomo. Entonces, bueno, hay un grado de flexibilidad, pero eso no significa que yo puedo hacer cualquier cosa, obviamente. Tengo que ir, en la medida que voy haciendo ajustes y cambios, tengo que ir fundamentando. Bueno, ¿por qué hice ese cambio? Ese cambio tiene que ver con que esa metodología o ese ingreso, ese ingreso desde donde yo pensaba que iba a responder preguntas no me permite responder las preguntas iniciales, ¿sí? Tengo que cambiar de estrategias, tengo que cambiar de técnicas, tengo que modificar mi instrumento de recolección de datos, bueno. Por eso es que muchas veces las etapas iniciales en el camino de la investigación son bastante de experimentación en algún sentido, ¿no? Y por eso a veces uno se demora tanto, porque hace falta como una primera etapa de experimentación y de encontrarse con este formato, con cumplir un recorrido que esté fundamentado, que esté teorizado. Y bueno, a veces las primeras etapas de una investigación nos sirven como, sí, como una cuestión más de experiencia, ¿no? De ir afinando la forma en la que me dirijo a determinada persona si fuera a entrevista, la forma en la que me ubico para observar, si voy a hacer observaciones, ¿no? ¿Cuál es mi guía de observación? Esta guía de observación que armé me permite responder mis preguntas. Bueno, vieron que siempre está, la metodología está en relación con todos los demás elementos de una investigación o de un proyecto de investigación. No está solita, por eso esta dimensión más flexible del enfoque cualitativo tiene que ver justamente con eso, con ir revisando en la medida que voy avanzando. Más allá de esto que decíamos de que la metodología es un plan de ruta, un plan de acción, ¿sí? Es organizar y sistematizar los pasos que voy a dar para llegar a determinada información, a determinado objetivo. Sumo unos elementos más y después me gustaría que charlemos un poquitito vinculado con la metodología cualitativa, ¿sí? Tiene que ver con la comprensión de significados, sentidos y motivaciones de las acciones y experiencias humanas, ¿sí? Esto que planteábamos que son estrategias flexibles, son menos estandarizadas en este sentido, ¿sí? Implica también armar sí, un esquema particular para determinada intervención, ¿no? La importancia que tiene en el contexto del enfoque cualitativo el registro de los datos, ¿sí? Generalmente usamos diario de campo, ¿no? O si voy a grabar los audios, después cómo voy a recuperar esa información, en qué momento de mi investigación voy a hacer análisis de los audios que grabé a partir de la recuperación de datos en un campo específico. Y bueno, también otras de las técnicas tienen que ver con la observación, ¿sí? Con diferentes tipos de grado de participación de quien investiga. La entrevista, lo mismo, con diferentes grados de estructuración, entre otras. Esto igual lo vamos a trabajar un poquito más la semana que viene, no, el próximo encuentro en la unidad 2. Bueno, ahora saco este Power porque yo lo que quisiera hacer es que abordemos, si alguien se anima a trabajar qué metodología podemos aplicar algún ejemplo, ¿sí? De sus intereses. Así que si tenemos alguna valiente, podemos hacer un recorrido hipotético, ¿sí? Vinculado a pensar un tema, una pregunta y ver cómo podría, de forma metodológica, edificar un camino para responder esa pregunta. Si alguien se anima o quiere aprovechar este espacio para que podamos contribuir con su tema, si alguien se anima. Vi que algunos habían puesto temas ya en el foro. Lucía, Sí, ¿usted podría sí. dar algún ejemplo para más o menos guiarnos y sacar ideas?
Sí, por ejemplo, usted, Marcelo, ¿vos en qué ámbito trabajás? En el ámbito formal, la parte En educativa, educación. Bien, ¿qué niveles? secundario, nivel superior. ¿Y das educación física y también das recreación ahí? Sí, Bueno, por ejemplo, una pregunta vinculada al aprendizaje de las y los estudiantes en relación a los contenidos de recreación, podríamos pensar, ¿no? Podríamos pensar que las preguntas pueden ser de qué manera las y los estudiantes comprenden la recreación, podría ser una pregunta, en el nivel tal escuela, ¿no? Esa bien, es una pregunta. Otra pregunta podría ser, ¿aplican esos contenidos de recreación en su vida diaria por fuera de la escuela? ¿Cómo? ¿De qué manera? Podríamos pensar en eso, ¿no? bien, ¿Sí? Entonces, bueno, si yo quiero, si una de mis preguntas tiene que ver con eso, ¿qué metodología por ahí sería la más efectiva para, o qué técnica por ahí sería la más efectiva para armar o pensar en eso? Ahí sale, esperen que sus compañeros una salen. encuesta, podría ser una encuesta. Bueno, podría ser, si yo quiero hacer como quiero llegar no veo a los que están, admitir todo, perdón. Eh, Ahí está. Si yo quiero llegar a mucha cantidad de estudiantes, ¿sí? A varios cursos, bueno, por ahí me sirve la encuesta. Bien, Si yo quiero llegar a un grupo más reducido, por ahí me sirve la entrevista, ¿sí? Depende. ¿Cuánto me va a llevar a hacer entrevistas? ¿Son viables, no son viables? ¿Puedo proponerles un ejercicio y observar cómo ellos aplican ese contenido de recreación? ¿Puedo proponerles una actividad y que también al recorrido no solo haga por ahí encuestas o entrevistas, depende sea el caso la cantidad, sino que también pueda observar cómo ellos, a partir de una consigna de aplicación de saberes, ponen en práctica los conocimientos de recreación? ¿Sí? Son ejemplos. A ver si alguien se anima con algún otro tema. Profe, hola, buenas. Sí, hola, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo están? No sé si alguno de mis compañeros, mientras tanto, yo voy comentando. Dale. A mí me pasó, no directamente con la consigna todavía, Sí, eh, supongo que después lo voy a vincular, pero que estaba haciendo un trabajo final sí, y empecé indagando a adultos, en realidad a dos adultos en particular, porque era bien situado, y en el camino me di cuenta que estaba ignorando un poco sobre quién estábamos pensando, que eran las infancias. Em, pero ya para ir cerrando el trabajo, no hice entrevista a las niñas y a los niños. Entonces, sí, fue como, en ese proceso descubrí como que tenía que dejarlo como para otra instancia de indagación, porque sí, ya me iba cuando quería ser flexible, como venías explicando, ¿no? De esta ruta, ya estaba al final del camino. Así que bueno, eso les cuento. bien, Supongo que en esta oportunidad de la licenciatura está bueno hacer quizás tenerlo en cuenta, ¿no? sí, A veces uno no sabe cuándo va a aparecer ese emergente y también se encuentra cerca del puerto, digamos, ¿no? Entonces, también toma decisiones. Pero está bueno, creo que pensar quizás en esos tiempos en el que planteamos la ruta, el viaje, ¿no? Lo dejo ahí, lo comparto, profe, para Andrea, entonces, vos. qué implicó esta intervención que me decís? ¿La pensamos en momentos? ¿Qué momentos podés como diferenciar? Bueno, pensando en la investigación desde el enfoque cualitativo, yo Sí, estaba indagando espacios justamente lúdicos bien, para ver cómo el rol del facilitador lúdico se cruzaba con esta tarea del cuidado. Y entonces, indagando la tarea del cuidado del facilitador lúdico y pienso que no solamente es eso, sino también quiénes son los que están del otro lado que están siendo cuidados. Entonces, pensar cómo la estoy recepción. en este lugar desde la recepción, exactamente, y ahí estaban las infancias. Y cómo Bien, hace ruido cuando pensamos
todas las voces, ¿no? Las voces de los que están en el lugar de protagonismo y de los que están en el lugar de amplificar ese protagonismo. Sí, capaz ahí lo que se puede pensar es algo de más vincular la investigación-acción, ¿no? Si Ujú. vos vas a trabajar con niños, ¿qué de eso que vas a trabajar tiene como un impacto en esa realidad? Y si tiene que ver con el cuidado, bueno, ¿qué idea de cuidado hay para ellos? ¿Qué sentirse cuidados? ¿No? Como que hay todo un trabajo ahí vinculado primero, si son niños, un trabajo más vinculado, casi más pedagógico, para luego avanzar en pensar en qué sobre ese cuidado en relación con el facilitador permite recuperar la experiencia de los niños, ¿no? Si te entendí bien. Bien, bien, está bueno. Bueno, gracias Andreas. ¿Alguien más se anima a compartir? Hola Lucía, Hola, cuando, Rosana. cuando te escuchaba me picó así como un bichito que tengo una deuda o tenemos el equipo de trabajo en escribir, transcribir nuestro trabajo. Sí. Eh, entonces, bueno, pensaba, tenemos nosotros, trabajamos en una juegoteca, somos ludotecarias y tenemos de cada jugoteca tenemos actas, escribimos, tenemos 12 años de actas y nunca hicimos nada con eso. Entonces digo, bueno, podríamos transcribir la experiencia, ¿no? Se me ocurre como metodología que no conozco nada. Bueno, leer esas actas, entrevistar a mis propias compañeras, poner mi vivencia, hablar Claro. con los participantes, con los usuarios de la jugoteca. Eh, Esas actas, ¿cuáles son las particularidades de las actas? ¿Cómo se componen? las actas se transcribe ahí todo lo diario del día laboral, ahí se vuelca todo. Lo Ok. que pasa, o sea, lo que pasa en la jugoteca, lo que se trabaja o surge de los participantes. Es como hace un Trabajamos con... resumen, una cosa más descriptiva. Exacto. Escribimos también las problemáticas que existen para después trabajarlas en reunión de equipo, de las mismas reuniones también se transcriben. O sea, tenemos como un material que, nada, digo, no está aprovechado. Y cuando te escucho digo, ay, lo quiero hacer. Claro, por ahí quizás, a ver, ¿qué se te ocurre? Vos tenés las fuentes, o sea, tenés parte de las fuentes, porque tenés actas que describen lo que se hizo por año, que es un material Ujú. valioso. Podría hacer entrevistas. Ah, eso. Tenés seguramente imágenes. Sí, muchas. Entonces, ¿qué tipo de proyecto te imaginas que puede ser con eso? ¿O qué tipo de producción? Vos tenés todo, como que tenés al alcance fuentes, o sea, tenés ese material que es valioso y tenés la posibilidad de hacer entrevistas, que seguramente a colegas o a personas que han trabajado ahí. Pero cuál será tu pregunta de investigación en relación a esos materiales? ¿Qué le vas a preguntar? ¿O qué te interesa relevar de esa experiencia? Lo que me interesa es el valor de lo que hacemos, del jugar, de, de la posibilidad de a través de este trabajo poder revalorizar el valor del juego en las personas, o sea, lo que produce en cada persona esos momentitos que te permiten jugar. Bien, pero para esa pregunta, el material que tenés no te va a ayudar a responder, porque eso sería como algo más situado, proponer juegos y indagar qué le produce a esa persona, por decir, estoy inventando, yo estoy pensando con vos. Quizás Sí. para poder aprovechar todo ese material, vos podés preguntarte, quizás pienso, ¿no? Si en las actas habla de qué es lo que se hace y lo que se hizo y cómo repercutió en el contexto, o se habla como más descriptiva. No, se habla descriptiva de las situaciones que se viven, de lo que se hizo, de cómo se llevó Ok. adelante cada actividad, Bien, porque vos quiénes ahí podés hacer como una cosa de recuperar si han cambiado las metodologías en la práctica del juego, los tipos de juegos que se han implementado en esta experiencia de 12 años. O sea, ahí las preguntas tendrían que ver con
por lo que vos me decís, si vos querés como recuperar la experiencia, poner en valor sería a través de investigar y de recuperar esa experiencia, ¿se entiende? O sea, es decir, vos querés que darle valor al juego y que la sociedad sepa lo valioso que es el juego. Bueno, lo capaz que dando cuenta de cómo una experiencia tiene un impacto en una comunidad, por ejemplo, el lugar que ocupa la ludoteca en el barrio, quizás con un trabajo así vos ya ponés en valor, aunque no digas quiero poner en valor, sino que vos digas quiero indagar cuál fue el procedimiento, el impacto de esta experiencia a lo largo de estos años, vinculando a describir las prácticas que se implementaron y cuál fue el impacto de la participación sociocomunitaria. ¿Qué quedó? Sí, ¿Qué tal huellas vez, quedaron? No sé, por ahí hay personas que, estoy inventando, personas que van siempre, personas que son itinerantes, ahí puedes hacer como un tipo de registro de, bueno, ¿son las mismas personas o las familias que vienen o va cambiando? ¿En función de qué cambia? ¿Cuáles son los juegos que más participación social tienen? No sé, estoy como, ¿no? Haciéndole preguntas a los años, sería. sí, Eh, o tal vez también sería como poder plasmar o registrar la evolución de lo hecho hacia algo que hoy funciona, una metodología que hoy no funciona. ok, bueno, entonces Eh, por ahí puede ser tu pregunta es como la construcción metodológica de una experiencia a partir de un análisis como de caso. El caso sería el de la jugoteca. Y sí, habría que seguir pensando, hay que pero buscar. hay que buscar, pero es valioso porque es como, o sea, estarías más en lo que es una investigación más tipo etnográfica, ¿sí? Que es estar ahí en el campo, y de análisis de caso, que es investigás una experiencia, ¿sí? También está la Ok. posibilidad de hacer algo de investigación y acción, pero ya implica que vos propongas un proyecto, que hagas una investigación y que eso quede algo o haya una modificación en ese contexto. Eh, pero bueno, podés ahí, te tiro la semillita para seguir pensando cómo puede llegar a ser, pero sería como algo así de, sí, de recuperar experiencia, poner en valor, dar ejemplos, recuperar imágenes, y ver Perfecto. cómo se puede seguir complementando eso, porque por ahí las actas te faltan más material, entonces capaz que con entrevistas de aquellos que hayan trabajado en diferentes años o que hayan visto la progresión. Tu hipótesis inicial es, o sea, vos ya tenés una hipótesis inicial, tu supuesto es que hubo una construcción metodológica a partir de esta experiencia, que se fue consolidando a lo largo de los años y de las prácticas que se daban en ese contexto físico, ¿no? O sea, que tu supuesto es que Sí. hubo una construcción sí, una construcción de una metodología de juego, no sé, podría ser a lo largo de este dispositivo, la aplicación de esta propuesta. Habría que ver si eso sucedió o no. Ok. Y también como plasmar la experiencia, como para sumar, Sí, digamos, en el campo. sí. Sí, hay muchos artículos, bueno, esos me anticipo, igual se los pensaba mandar por mail. Hay una actividad que les quiero plantear y es que busquen un artículo académico vinculado a su campo que sistematice experiencias o sea un artículo así como de investigación, ¿sí? Pero que nos permita ver, o sea, que en el mismo artículo nos permita ver cuál fue la metodología de ese trabajo. ¿Se entiende la consigna? Ahora igual después se las voy a mandar por mail. Pero sería que busquen un artículo académico, ¿sí? Que les interese, que sea una revista, sí, puede ser no indexada, pero que sea una revista, vieron que hay diferentes revistas de tipo de indexación, ¿sí? Que es una revista reconocida o que tenga, aunque sea que sea indexada por Latindex o algunas indexaciones mínimas, y que a ustedes les interese, ya sea porque recuperen una experiencia o porque hace una investigación, pero que en el artículo podamos ver cómo presenta la metodología, para analizar cómo ese trabajo trabajó la dimensión metodológica. Quizás ya tienen algunos en mente, por ahí tienen autores o textos que ya conocen, pero les voy a pedir eso, después se los voy a mandar por mail, igual no se preocupen. Y les quería mostrar un ejemplo de cómo uno puede presentar la metodología cuando un trabajo ya está finalizado, ¿sí? Vamos a ir edificando el camino y les voy a proponer para el final de la materia que ustedes hagan un proyecto, un avance, proyecto de investigación con la dimensión metodológica. Eso va a ser el trabajo final, ¿sí? Lo mismo, quédense tranquilos que yo todos se los voy planteando con tiempo, con fechas, y la idea es que sean pocos trabajos para que ustedes se puedan focalizar en lo más importante y también la lectura de la bibliografía específica obligatoria del módulo. Así que Profe, vamos, profe, no tenemos, sé, sí,
Perdón, me parecía muy interesante el tema que decía que piensen, que analicen. Sí. Yo estaba escribiendo el tema de la recreación como herramienta o instrumento facilitador para desarrollar hábitos saludables en estos tiempos actuales, que Ok. podría ser relacionado a todo Sí. lo que es alimentación, descanso, actividad física, Mira, desde eso que acabas parte de decir es casi como un supuesto, ¿no? Porque vos estás diciendo que, o sea, que vos ya tenés tu supuesto. Arrancaste por acá. Hay que ver qué tema sería. Recreación y bien. salud, no sé. O sea, Sí, ¿sí? sí, sí, recreación y ¿En salud. dónde? Y como tu supuesto inicial sería, repetirlo, a ver, ¿cómo sería? Si la recreación como herramienta o instrumento facilitador para desarrollar hábitos saludables o para una mejor calidad de vida, puede ser para una mejor infancia. Bueno, yo creo que ese es lo que tu supuesto o hipótesis, ¿no? Que vos decís que la recreación es una herramienta que facilita o facilitadora para el desarrollo de hábitos saludables. Bien, Habría que ver en dónde estás pensando la recreación, habría que definir qué es recreación, qué son hábitos saludables, y habría que ver de qué manera vos podés dar cuenta de eso que decís. Entonces perfecto. tendrías que ver qué, cómo, si vos vas a no sé, seguir algún grupo que un año entero que inicie con un taller de recreación y ver cómo llega al final ese grupo, o si va a ser algo más a un grupo, a una población mayor. Sí, O puede sea, ser en el habría, plano, puede ser en el plano formal o informal. Puedo claro, trabajar en sí, un pero habría que ver barrio. dónde vas a mirar. O sea, tu, tu hipótesis o supuesto inicial es que la recreación es una herramienta facilitadora de mejora de la calidad de vida. Entonces habría que ver cómo demostrás, o por ahí esto de demostrar es más más de otras disciplinas, ¿no? En las ciencias sociales, pero ver cómo vos podés llegar a ver si eso es así efectivamente o no. Corroborar eso, Claro, corroborar, corroborar, fundamentarlo. sí. Entonces, bueno, habría que ver cómo, en qué grupo estás pensando, en qué contexto estás hablando, si son adultos, si son niños. Pero bueno, vos acá arrancaste como el supuesto, entonces habría que ver cómo se organiza este supuesto en términos de cómo se marca un tema, un problema, Bien, los objetivos. No es que yo te voy a pedir todo eso, pero para llegar a la metodología, entonces, bueno, una vez que sí, organizo, entonces, ¿qué metodología tengo que pensar para llegar a mis objetivos, que no los tenés todavía, vos tenés el supuesto, que me permitan avanzar en esa línea, de que yo pienso que la recreación es una herramienta facilitadora para la calidad de vida? ¿Por perfecto. qué? Vos, porque vas a decir, porque yo lo veo, bueno, tenés que demostrarlo, ¿cómo lo ves? ¿En qué personas lo ves? ¿Lo ves en un progreso? ¿Lo ves que arrancan, no sé, estoy inventando? Suponete que hay un Sí, sí, taller de sí, sí. recreación en la municipalidad de alguna ciudad y los adultos mayores, estoy inventando, ¿no? Inician ese taller a principio de año, al finalizar el año tenés testimonio de 30 personas que te dicen cómo impactó eso en su vida. Bueno, capaz que tu estudio Perfecto. tiene que ver con el seguimiento de ese grupo. Bien, Pero bueno, por eso depende cómo, dónde hagas el recorte, pero vos, ahí tenés como un supuesto, una hipótesis. bien. Gracias, Sí, profe. no, de nada. ¿Coco? Profe, sí, yo estoy, no sé, en base a lo que está diciendo Marcelo, me parece, Sí, y me pasa a mí, capaz que al resto no, pero es que todavía no estamos logrando entender desde dónde tenemos que pensar este proyecto. Por ahí bien. nos está pasando eso. Y por momentos pienso lo que dice Marcelo, de esto de mejorar la calidad de salud de los estudiantes o lo que sea. Yo también pienso en la escuela, que trabajo en la escuela formal, Sí, y los veo a los estudiantes con el teléfono, jugando, y también pienso que es una forma de recrearse, pero ¿hasta dónde es sí. saludable esa situación? ¿Desde dónde lo podemos ver? ¿Cómo se puede? Bueno, sería una buena A vos pregunta, ¿no? podría ser, claro, claro, podría ser que nos estamos anticipando. Yo no les voy a pedir un proyecto al final de la materia, ¿eh? Quédense tranquilos que no van a entregar un proyecto. Eso va a ser con TIF. Quédense tranquilos, estamos primer día de que nos vemos y estamos iniciando. Pero todo esto viene bien que lo empiecen a pensar desde el inicio, porque que no les llegue al final de la cursada sin arrancar con estas preguntas. Así que quédense tranquilos que no les voy a pedir algo que no les brinde información para llegar a eso. Eso
estamos como haciendo ahí una experiencia medio lúdica, si se quiere, de cómo podríamos pensar si tenemos un proyecto, si armamos, bueno, quiero recuperar lo que vos me dijiste. Vos me dijiste que te interesaba o podía interesarte el tema de el celular, ¿no? O sea, el uso del celular para la recreación. ¿Estamos ahí? ¿Estaríamos en ese tema? Sí, 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 pensarlo desde ese lado. O sea, o sea, para nosotros esa inmovilidad no es una forma muchas veces de participar, de involucrarse, de relacionarse, pero para Bien. ellos sí, porque juegan en red, están Sí, comunicados, ya sea sí. virtualmente o ahí en el sitio. Sí, yo creo que por ahí para ese tema habría que empezar a buscar qué se ha dicho sobre eso. Porque yo me imagino que, o sea, qué se ha dicho sobre eso es empezar a buscar antecedentes. O sea, textos que en los que uno pueda ver eso, y eso, ¿por qué? Porque estamos, o sea, yo lo que entiendo es que lo que vos planteas es un tema que es súper complejo, importante, y ya hay trabajos sobre eso, ¿viste? No te puedo decir cuál porque, pero he escuchado en jornadas, o sea, sé que es un debate que está en agenda, o sea, como que está. Entonces, por ahí ver qué se está diciendo sobre eso, y quizás a partir de ahí formularte tu pregunta, porque yo no termino de entender si vos tenés como una mirada no quiero decir positiva o negativa, ¿no? Porque, pero bueno, no me termino de dar cuenta si a vos te interesa indagar ese mundo o quisieras marcar un contraste entre ese mundo y el de la recreación con contacto físico. O sea, no termino de entender como por ahí qué te interesa, capaz que te interesa todo, ¿no? Pero entonces habría que ver primero qué se ha dicho de los juegos en red y la adolescencia, que seguramente hay un montón. Eh, y ver de ahí, si vos lo que te interesa es indagar ese mundo, porque como recreólogo te intriga, no sé si vos jugás en juegos en red. No, actualmente no, cuando era más Ok, adolescente sí, pero ok, hoy no. Este, sí, me pasa todo lo que dijiste, ¿no? Me pasa que tengo un montón de intrigas sobre esa inacción o acción, porque como decimos claro, nosotros, indagar. claro, quiero saber, me gustaría saber eh, qué entienden ellos en esa situación, porque entiendo que es un momento de ocio, tiempo libre, que utilizan para Mm, relacionarse con el otro, pero sí. están quietos en un lugar sin movilidad. Y bueno, aparece la participación pasiva o no. No sé, hay alguna cosa ahí que me Claro, bueno, hay que ponerse a contradictoria. investigar un poquito, a ver qué se ha Mm. dicho sobre eso y ver. A mí me pasa en lo personal que desconozco mucho ese mundo y mis sesgos de prejuicio. Porque lo desconozco, no lo sé y siempre siento que es más positivo que se relacione de otra manera. Eso es un sesgo mío. No investigo ese tema por suerte, porque si no, pero entonces yo creo que hay cosas que sean muy valiosas, por ahí yo no juego, pero sí conozco gente que juega y que me cuenta todo lo que se desarrolla en esa interacción en el juego, ¿no? La charla con otro jugador que está en otro lugar del mundo, o en la Argentina, el tipo de estrategia que tenés que pensar para desarrollar para hacer determinado desafío. Bueno, hablo del desconocimiento porque realmente no conozco, pero sí siento que hay mucho ahí que uno puede indagar en relación a entender mejor. Hay diferentes tipos de juegos también, entonces tampoco puedo generalizar. Porque decís, bueno, los juegos en red con tal particularidad. Bueno, entonces me enfoco en esos. Eh, los quiero contrastar, quiero solo indagar eso, que igual es súper interesante, o quiero quizás dar cuenta del tiempo en el que los chicos y chicas pasan frente a la pantalla jugando, o sea, no, ¿por dónde quiero ir? O sea, ahí aparece toda una cuestión de por dónde quiero ir, pero me parece que sí, por ahí podés como seguir pensando un poco más a ver qué de eso te interesa. Y ver si hay trabajos ya previos sobre eso, pues yo creo que debe haber. Adolescencia y juegos en red seguro, lo que no sé si habrá artículos académicos, sino como índices o porcentajes, capaz que tiene que ver más con eso, como algo más punitivista que como una investigación. Habría que ver si hay como trabajos de investigación. Estoy pensando en un colega que es antropólogo que había trabajado la trayectoria de jugadores profesionales de juegos, creo que de juegos en red, pero bueno, él ya hablaba como más como con adultos, creo. A ver,
Esperen que abro el comentario de Pablo. Voy a dejar de compartir. Ahí llegó tu comentario que estoy. Ahí está, a ver. Un supuesto sería: la recreación es la herramienta facilitadora para una salud mental y emocional del niño. Bueno, ahí habría que ver, hay nuevos mensajes. A seguir pensando, como dice profe especial, para una mañana de sábado. A ver, está compartiendo, no me di cuenta que estaba compartiendo pantalla, perdón. Sí, habría que, me van abriendo los mensajitos nuevos de a uno, no sé por qué. Estoy mirando los profes, está compartiendo, lo mismo, está bien. Bueno, sí, habría que seguir pensando, pero es interesante, vos planteaste un tema, que es o niños o adolescentes y juegos en red. O recreación, juegos en red y adolescencia, sería tu gran como paraguas, ¿no? Por decirlo. Y habría que ver bien cuál es el tema y cuál es el problema de indagar, o sea, qué es lo que de eso te interesa indagar o conocer. ¿Cómo le podrías hacer? Bueno, nada, sí, es un tema muy interesante, muy interesante. Pero lo mismo, habría que ver eso, si es en contraste con otro tipo de juego o si es solo indagar ese universo. No sé, yo pienso más, o sea, yo que vengo más de la educación corporal, a mí me pasa que no puedo dejar de ver esto que decís vos, ¿no? Como el cuerpo fijo. Entonces, bueno, pero la recreación o el lúdico no pasa solo por lo corporal, hay diferentes, ¿no? Como diferentes formas de pensarlo, me parece a mí, el ocio. Entonces, bueno, también ahí habría que ver qué pasa con este tipo de propuestas que son recreativas, habría que ver eso, lo mismo, si son recreativas, si no, bueno, pero que proponen otra cosa, algo más cognitivo, algo más de desafío, algo de juego colaborativo. Sé que muchos juegos en realidad proponen juegos más de tipo colaborativo. Bueno, nada, hay un montón ahí, me parece, para indagar. Un montón. Pero bueno, yo te recomendaría buscar qué se ha dicho sobre esto, porque seguramente se ha dicho algo. ¿Viste? Siempre partimos de algo que ustedes van a ver seguramente por ahí más en TIF, que tiene que ver con el rastreo bibliográfico, que es leer y acceder a bibliografía que existe. Y ese rastreo bibliográfico generalmente yo lo organizo para antecedentes o marco teórico. Por ahí yo encuentro un texto que me sirve como antecedente porque se parece a lo que yo quería, a lo que yo quiero hacer, o sea, que es una investigación que existe sobre mi tema o el problema que yo presenté, pero quizás encuentre un texto que habla sobre mi tema, pero propone un concepto. No sé, recreación computacional, estoy inventando, ¿no? Entonces, ese texto yo lo uso como marco teórico y no como antecedente, ¿sí? Todo esto que le digo, que es tranquilos, que nada va a ser evaluado y lo van a seguir viendo. Son cosas que les voy diciendo ahora porque está bueno que, como lo que es la búsqueda gráfica lleva mucho tiempo, que en el recorrido de la carrera que van a haber textos muy interesantes que puedan ver en los textos qué elementos les sirven como marco teórico de su futura investigación y qué elementos son antecedentes, esas investigaciones que hablan o dicen algo similar o abordan una problemática similar a la que yo pretendo abordar. Eso es como el vínculo con la bibliografía. Generalmente el vínculo tiene que ver como mayormente con eso, con marco teórico, siempre estamos en relación para metodología también, pero en realidad, en general, perdón, la búsqueda bibliográfica tiene que ver con encontrar conceptos o con encontrar antecedentes. Esto de que la investigación es colectiva, ¿no? Y que siempre es con otros, también tiene que ver con eso, que es en diálogo con otros. Y estos otros son otros autores, otros teóricos, otros investigadores. Aparte de las personas físicas con las que puedo hacer una investigación, tiene que ver con que otras personas hablaron sobre mi tema, ¿no? Así que, bueno, si alguien más se anima, algún otro posible tema, problema, hipótesis, aceptamos cualquier cosa. Puede ser pregunta, puede ser objetivo, puede ser tema, problema. Hola, profes, hola a todos. Hola, Julián. A mí me interesa trabajar, o sea, hoy en día yo trabajo en el ámbito educativo y mucho tiene que ver incluso con mi formación también en esto que se habla hoy de la educación inclusiva. A mí me interesa mucho el tema de la recreación inclusiva. Ok. Entonces, incluso como concepto nuevo también, porque la verdad es que lo vengo como buscando hace tiempo y no hay demasiado tampoco. O sea, se piensa más como la educación inclusiva, pero no la recreación inclusiva, o sea, desde ese lugar también pensando en cómo las actividades recreativas favorecen la inclusión
¿sí? En mi caso o en mis experiencias más de niños que tienen algún tipo de discapacidad. Pero bueno, eso es como el gran tema. Obviamente es tan amplio también que después, bueno, tengo que ir pensando cómo ajustarlo o en qué contexto o con quiénes o de qué manera, porque en realidad mis hipótesis tienen que ver con que el juego libre favorece, ¿sí?, la inclusión social, y ahí los niños dejan de pensar, incluso los adultos dejan de pensar si tienen o no algún tipo de discapacidad, como que las propuestas lúdicas favorecen la inclusión, incluso la construcción, ¿sí?, social, subjetiva, de habilidades sociales y de un montón de otras herramientas propias para la vida en general. Pero bueno, este término, ¿no? Yo pensaba eso, la recreación inclusiva, cuando en sí la recreación ya es inclusiva por sí misma, o por lo menos así la considero yo, pero la educación debería ser también inclusiva por sí misma, pero no lo es, por eso aparece el término de inclusión educativa, sobre todo hoy, ¿no? Entonces, bueno, un poco es eso lo que me hace mucha pregunta. Bueno, por ahí me parece que acá, Juliana, vos como que ya partís de un concepto que te interesaría crear, ¿no? Si no es que ya existe la idea de recreación inclusiva, como conceptualizar algo que vos ves en la práctica y que le podrías dar un nombre que sentís que refleja más que educación inclusiva o inclusión educativa. Entonces, por ahí me parece que el tema es, o sea, estás entre inclusión y recreación, como gran tema. Habría que ver si esa inclusión vos hablás de personas con determinada discapacidad o a qué te referís con esa inclusión, o sea, qué es lo que vas a estar mirando y qué podrías analizar o mirar para abordar y desarrollar y llegar al concepto de recreación inclusiva. Me parece que es muy interesante que por ahí tu trabajo puede hacer el aporte de un concepto, ¿sí? Como algo más de tipo conceptual, un artículo más de tipo conceptual. Sí, en realidad nada, es como esas preguntas, ¿no? O sea, no tiene forma Sí. todavía, pero Sí. pensándolo así, ¿no? O sea, o sea, pensándolo ya desde lo que es la educación inclusiva, desde como concepto mismo, ¿sí? Porque hoy todos sabemos que la educación debería ser inclusiva, no lo es, por eso surge, o sea, primero la educación fue educación, ahora se habla de educación inclusiva porque no lo era, aunque debería serlo. Esto lo traigo en el sentido que, por lo menos en el ámbito en el cual yo me desarrollo, acá en Ciudad de Buenos Aires, los talleres, por ejemplo, recreativos, hay muy pocos talleres recreativos o propuestas de talleres recreativos para la población en general, por ejemplo, para la niñez en general. O son talleres recreativos para personas con discapacidad de algún tipo o los talleres, por ejemplo, artísticos o deportivos, ¿sí? O incluso las colonias, ¿sí? Los espacios de verano, cada vez que ingresa, en mi experiencia, ¿no? Acá en Ciudad de Buenos Aires y en la colonia de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, algún niño que tiene alguna discapacidad se busca que tenga una maestra de inclusión, por ejemplo, ¿no? O sea, y yo también pensaba esto, ¿por qué no convocan recreólogos de inclusión? ¿Sí? O sea, pensando siempre que la recreación está muy ligada a la educación, es como parte, ¿sí? Es esto, es una recreación educativa. Entonces, todo ese campo, ese nuevo campo me genera como mucha pregunta y me gustaría mucho indagar sobre todo eso. Incluso, Por ahí, como contaba Roxana antes, si no me equivoco el nombre, que hay mucho hecho, pero hay mucho poco dicho. ¿Sí? Entonces también eso, o sea, hay muchas experiencias recreativas con, ¿sí?, recreación inclusiva, pero no está nada dicho de todo eso. Entonces queda como, nada, sin poder, ¿sí?, visualizarse. sí, sí. Bueno, por ahí, a ver, me parece que, a ver, tenés como algún tipo de hipótesis, o sea, tenés varios supuestos iniciales vinculados a lo inclusivo en relación con la educación y la recreación, que lo dijiste recién. Creo que uno de ellos es como la potencialidad de juego libre para una recreación inclusiva, ¿no? O que el juego libre permite en sí la recreación inclusiva. Habría que eso, lo mismo, definir qué sería una recreación inclusiva para vos, y lo mismo, si vos vas a hacer un trabajo por ahí de investigación o de investigación y acción, de proponer un proyecto y ver qué pasa con eso, pero me parece que estás ahí, estás en algún tipo de, o sea, estás como con muchos supuestos iniciales vinculado a
los puntos de encuentro y desencuentro entre lo que es lo que podemos pensar como recreación inclusiva y educación inclusiva, o la poca como articulación, me parece que es un supuesto que dijiste recién. Otro supuesto es lo de la potencialidad del juego libre, ¿sí? Bueno, hasta ahí, por lo menos esos dos despejé recién de los que dijiste. Me parece que es un tema muy interesante. Hay mucho sobre educación inclusiva en educación física también, creo, si no me equivoco. Pienso en unas colegas o sea, estoy pensando en unas colegas de la Universidad de La Plata que trabajan juego, seguramente deben conocer, y creo que hay una persona del equipo que trabaja inclusión y juego. Quizás puedes empezar a indagar por ahí, juego de inclusión, con qué te encontrás y ver qué se te ocurre que podrías o que te interesaría hacer a vos con lo que ya venís haciendo, o sea, con tu propio, o lo que podría hacer en función de presentar una investigación o presentar una experiencia. Pero el tema es muy interesante, me parece también, y creo que lo que tiene que ver con la inclusión no solo, o sea, se da cada vez más y hay mucho cortocircuito, por decirlo vulgarmente, entre cómo se incluye, de qué hablamos cuando hablamos de inclusión. Bueno, hay debates muy grandes ahí teóricos. No me quiero meter porque no soy especialista, pero digo, me parece que hay debates muy grandes en relación a la inclusión en la educación, a cómo se debería incluir, a qué llamamos inclusión, ¿no? Bueno, entonces me parece que el lugar que puede tener la recreación dentro de esto es un lugar muy positivo, muy valioso. Entonces quizás es momento de eso, de desarrollar algún tipo sí, de teoría sí, o de trabajo que dé cuenta de esta potencialidad de recreación en lo que tiene que ver con la inclusión, ¿no? Eh, Está buenísimo, sí, sí, me parece que está muy interesante el tema. Por ahí podrías trabajar eso, empezar a ver qué hay sobre juego de inclusión. Quizás ya lo tenés leído, no sé, por ahí ya No, tenés, no, bueno, sí, sí, ay, gracias a los aportes también que estoy viendo en el chat. O sea, hay escrito, ok, pero ok. mi pregunta siempre tiene que ver con que, por ejemplo, si hay jornadas de recreación, no sé, en ASDRA, ¿sí? Que es la Asociación para los Padres con Autismo, entonces arman un montón como de experiencias, pero claro, no son abiertas, sí son abiertas a la comunidad porque eso es así, pero participan, ¿sí? Niños que tienen alguna problemática respecto del autismo. No hay Ok. como, entonces lo que yo vengo observando en mis prácticas, sobre todo en la escuela, es que a veces cuando el juego libre lo que potencia es la inclusión directamente social, ¿sí? Social educativa, sin que haya esta mediación en sí, es una actividad de inclusión para personas Sí, con sí, sin discapacidad tener o que, sin discapacidad, ¿sí? sin hacer O esa sea, distinción y que esté la palabra inclusión. claro, exactamente. Como pasa quizás cuando uno encuentra en una plaza un conjunto de niños que juegan y no importa la nacionalidad que tienen, no importa de dónde vienen, sí, como que el juego libre Sí, sí. favorece la inclusión y la relación. Bueno, lo mismo muchas veces pasa con niños que tienen alguna discapacidad, que no, el juego barre, ¿sí? Las diferenciaciones, porque somos todos diferentes, obviamente, sí, esa es la base, que todos somos distintos, pero esa diferencia suma, no resta. Entonces, un poco es eso Claro. lo que yo vengo como pensando, ¿no? Y nada, bueno, igual es para mucho trabajo, no quiero abordar, sino todo este tema, No, nada, no hay ocupa problema, no hay mucho problema. tiempo de la Lo que, clase y quizás hay no, otros no hay compañeros que problema. quieran decir. No hay problema porque igual, si no lo hablamos ahora, ¿cuándo lo hablamos? Porque nos vemos 3 veces, así que no hay problema, está perfecto, Juliana, fuiste muy medida. Lo que te recomiendo es empezar a escribir estas ideas que si no las tenés escritas, que nos compartiste recién, empezar a escribir y a pensar esta idea y buscar textos específicos. Hoy es el Día Mundial de Síndrome de Down. Eh, bajar a texto estas ideas que vos estás teniendo. Después ves para dónde va, para supuesto, para no sé qué te inspira a vos. Te recomiendo por ahí bajar eso, escribir, si no lo tenés escrito, empezar a escribir estos pensamientos en relación a tu experiencia, a tu saber, y después, bueno, ver cómo se pueden causar para pensar para seguir pensando y poder publicar un material relacionado a esto que pueda sumar al campo de la recreación y de la educación también, ¿no? Así Bárbaro, que, gracias. buenas, nada de nada. ¿Alguien más quiere compartir algo? Tenemos unos minutitos. Bueno, si nadie más quiere compartir nada, yo les quiero mostrar
cómo uno presenta la metodología en un trabajo final, en un artículo, ¿sí? Entonces tomé un ejemplo de una compañera que ella trabaja circo y un ejemplo de un artículo mío. Entonces les voy a mostrar cómo es cuando uno presenta, de qué manera hizo lo que hizo en términos de la metodología, el apartado metodológico de un artículo. Para ver un ejemplo, ¿qué es lo que les pido que ustedes busquen? Un ejemplo de un texto y que dentro de ese texto puedan recuperar algo del apartado metodológico. Esto se los voy a mandar por mail igual, lo voy a subir a la plataforma, pero se los voy a mandar por mail esta actividad de búsqueda de un artículo. Pero les quiero mostrar esto como para cerrar. Entonces vimos la dimensión inicial de la metodología, algo de cómo puedo articular la metodología en proyectos en proceso, y cómo finalmente uno presenta, una vez que ya hizo el trabajo, cómo presenta y publica ese apartado metodológico. Hay muchas formas, les comparto estas que son de 2 artículos que fueron publicados en revistas indexadas, o sea, que tuvieron evaluación de 3 personas, ¿sí? Es decir, que debería estar más o menos bien, o debería estar aceptable, así que bueno. A ver, les puedo compartir. Creo que estaba acá, a ver. Sí, me parece que estoy acá. Ahí está. Bueno, fuimos, como les decía, del inicio, nos metimos en el proceso y ahora estamos pensando cómo se presenta esa metodología una vez que ya hice, ya la apliqué, ya avancé con investigación, ¿sí? Entonces el apartado de metodología en un trabajo final integrador o en un artículo, ¿sí? Tiene que dar cuenta de los pasos a seguir de esa investigación, o sea, qué fue lo que hicieron, ¿sí? Las decisiones tomadas y las herramientas técnicas utilizadas. En este caso, cuando uno ya publica y presenta, la diferencia entre la sección metodología del proyecto de investigación, ¿sí? Es que justamente en el proyecto de investigación, cuando yo pongo qué metodología voy a utilizar, es proyectiva, ¿sí? Es decir, que cuenta lo que planifico hacer y cómo lo voy a hacer, ¿sí? Y por lo tanto estará redactado usando algún tipo de verbo en futuro, ¿sí? En el trabajo final integrador, en un artículo, en una tesis, cuando yo hablo de la metodología, ¿sí? Hablo una metodología de forma retrospectiva. Entonces, su tiempo verbal pasado y a lo sumo sumo algunos elementos del proceso que se sigan desarrollando, ¿sí? Entonces, lo que es la publicación de la metodología cuando instancia final es, de alguna manera, la toma de la dimensión reconstructiva, reflexiva y crítica sobre el proceso que ya desarrollé. Tengo que dar cuenta de forma detallada los diferentes momentos que siguió la investigación, ¿sí? Las decisiones que fui tomando y las estrategias metodológicas que fui desarrollando junto con las técnicas que se implementaron. Entonces les muestro 2 ejemplos, un artículo propio, mío, y de una compañera que es una colega. Un artículo, el primero, ¿sí? El mío. Desde un enfoque cualitativo fueron implementadas técnicas de rastreo y recolección de documentos curriculares y normativas obtenidas de archivos privados, bibliotecas y diferentes centros de documentación de la Ciudad de La Plata, delimitando un corpus documental principalmente a partir de textos oficiales. Esto tiene que ver con la tesis de maestría en la que yo investigué lineamientos curriculares de la danza en la escuela. O sea que por un lado, en este primer párrafo presento que estos documentos que fueron curriculares fueron rastreados, ¿sí? Se organizaron principalmente recuperando textos de archivos privados, bibliotecas, diferentes centros de documentación de La Plata, que me permitieron armar a mí como lo que es el corpus documental, ¿sí? Por otro lado, se realizaron entrevistas semiestructuradas a especialistas, curricularistas, educadores de danza y directoras de escuelas de formación superior de danza de la Ciudad de La Plata, para indagar tanto la trayectoria disciplinar de la danza en la escuela como la recepción y utilización de diferentes documentos curriculares. Si bien este artículo, porque es un artículo académico que habla sobre la tesis de maestría, refleja los resultados obtenidos desde una perspectiva etnográfica, de seguir la trama, relacionando e indagando los datos proporcionados por las y los diferentes entrevistadas con políticas educativas específicas y fuentes documentales, se detiene centralmente en las consideraciones educativas de los contenidos curriculares desde los documentos. Ahí como una presentación, ¿sí? Les leo el apartado metodológico de un artículo de una compañera que investigó danza y circo en la Ciudad de La Plata. Entonces ubica la temporalidad, ¿sí?
entre 2002 y 2016 realicé un trabajo etnográfico comparativo con enfoque en el cuerpo, en los circuitos de danza contemporánea y las artes circenses en la ciudad de La Plata. O sea, ya ubica en qué momento, ¿sí? Y dónde. Retomando ese trabajo de campo, ¿sí? O sea, el trabajo etnográfico comparativo que hizo, retomando ese trabajo de campo basado en observación, participación, descripción y análisis de clases de danza contemporánea y de acrobacia, aire y de piso, en este artículo me propongo compartir algunos de los resultados de mi investigación doctoral, enfocándome específicamente en los modos de transmisión que se ponen en juego en los procesos de formación de los artistas, caracterizando las distintas estrategias pedagógicas utilizadas y los modos en que se movilizan diversos recursos corporales y lingüísticos diferencialmente articulados. Esto es como ella miraba clases, cómo podía ver las clases y lo que se decía de esas clases, o sea, cómo se articulaba también la dimensión lingüística. Bueno, creo que es un montón de información. ¿Se entiende un poco lo que es el apartado metodológico cuando uno ya publica? Esto de que cuando iniciamos es proyectivo y cuando ya presento es como que voy reconstruyendo lo que hice y presento que lo hice en pasado. O sea, como que hoy vimos un poco esto, como cómo aparece la metodología en los diferentes momentos de la investigación y cómo aparece no solo en la aplicación, sino cómo tengo que ir construyendo teóricamente la metodología. Tengo que fundamentar qué metodología, qué significa, de qué manera, qué tipo de investigación voy a hacer, ¿sí? Tengo que avanzar con el desarrollo de técnicas de investigación y tengo que después avanzar con sistematizar y reconstruir esos datos, pero dando cuenta de que hubo un camino formal y decisiones metodológicas que se dieron de manera articulada, ¿sí? Y planificada. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Dígame. No, que, perdón, profe Lucía, el Sí, tema de, cuando me hacía ruido el tema de temporalidad, ¿no? De que tener una coherencia entre lo que nosotros vamos a investigar o sacar un artículo o documento con lo que sí. nosotros tenemos en relación a una hipótesis. Va a ser un desafío encontrar esas cuestiones, ¿no es cierto? Creo que no es tan fácil, ¿no? O, No, acá, por ejemplo, porque son artículos que se desprenden de tesis, que las tesis generalmente son muy largas, o sea, es como bien, que abarcan periodos más amplios. Ustedes bien, tranquilamente pueden pensar en si es un estudio de caso, no sé, la compañera que compartió esto de los 12 años, por ejemplo, de las actas, Rosana, ella por ahí puede decir, entre tal año y tal año, porque tiene las actas de esos años, ella va a hacer ese récord, no sabemos si lo va a hacer, ¿no? Pero podría ser. Entonces tiene en tal ciudad, recuperando la experiencia de esta ludoteca entre 2012 y 2022, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos. Si ustedes, por ejemplo, quieren observar una clase en un año, en un ciclo lectivo, bueno, en el año tal. Si quieren recuperar documentos de diferentes años, como que la temporalidad es cuándo. O sea, en qué momento, dónde. Todo eso es parte, todo eso hace parte. y eso dependiendo de la tesis, el tiempo, eso hay como decir, un margen de tener para un trabajo de investigación de No, generalmente 4 meses, 5 meses, un año, 2 años. claro, sí, si es de seguimiento, ponele, nos ha pasado con la licenciatura en lenguajes expresivos, si es de seguimiento de un curso, como de la implementación, o sea, en el caso de que quieran implementar un curso, un taller de recreación, a principio de año, no sé, el compañero que hablaba Andrea, que hablaba de los espacios lúdicos como facilitador, ¿no? Bueno, esto que hablamos de la calidad de vida. Bueno, yo voy a observar un año de proceso de un curso, bueno, sí, un año, ¿sí? O sea, voy a hacer observaciones, voy a hacer entrevistas, voy a hacer propuestas y voy a ver cómo se impactan la vida de las personas. Entonces tengo que hacer una entrevista inicial o una observación inicial, ver qué voy haciendo en el medio y qué hago al final. Tengo que hacer como un recorrido, Bien, hacer un diseño. Pero no es que ustedes tienen que estar años. Justo estos dos artículos, son artículos que son productos de tesis. Entonces las tesis de maestría y doctorado generalmente llevan más, o sea, son procesos más largos y uno hace cosas de mayor alcance, por así decirlo. ¿No? Un artículo académico no siempre se recupera una trayectoria de tan largo alcance.
No es que tienen que estar 3 años investigando algo, no. Eso justo se dio la casualidad de que eran artículos que salieron de tesis, entonces reponen lo que se hizo en la tesis, porque no es que el artículo se hizo otra cosa. El artículo refleja la investigación que se hizo en el marco de una tesis. Así que sería eso, es como cuándo, en qué momento voy a mirar lo que voy a mirar. Así que, bueno, les hice una mezcla importante de cosas, pero siempre pensando en la metodología, antes, durante y al final, ¿no? Como después vamos a trabajar un poco más eso, la dimensión etnográfica. Sé que a ustedes les van a pedir más experiencias como de desarrollo de experiencias, estimación de experiencias, como que también tiene esa orientación la carrera, así que bueno, después voy a estar como en diálogo con el profe de TIF para ver también qué cosas conviene que veamos acá. Algunas yo tengo una selección, pero estoy abierta a hacer algunos ajustes porque, bueno, porque es algo nuevo y está bueno siempre que todo sea bastante en sintonía con lo que ustedes necesitan o van a hacer al final de la cursada, ¿no? Como que esta materia articula mucho con TIF. También articula con sociología, ¿no? Como que hay diferentes materias con las que van a articular, pero bueno. Entonces, les voy a mandar por mail, pero ya les voy a anticipar que les voy a pedir que busquen un artículo académico eh, que hable sobre un tema de recreación, ocio que les interese o tiempo libre, y que nos permita ver cómo fue la metodología de ese trabajo. O sea, que tenga un apartado metodológico. ¿Sí? Después, igual yo se los voy a mandar por mail, pero bueno, si quieren empezar a buscar, a mirar. Y bueno, después, eventualmente, que después voy a decirles una fecha específica, vamos a trabajar un cuestionario concreto de textos teóricos, que va a ser como para afianzar la lectura. Y después ya nos vamos a acercar al trabajo final, que va a ser el avance de un proyecto donde hagan una propuesta metodológica. Todo esto yo se los voy a mandar por mail, por plataforma, ¿sí? Pero a grandes rasgos vamos a andar por ahí, no va a haber otra sorpresa ni otra cosa que, nada, que no hayamos trabajado, ni que no esté ni en el módulo, ni que hayamos trabajado en los encuentros, ¿sí? Así que bueno, agradecerles el encuentro. No sé si todos pudieron poner el nombre y apellido en el chat, si pueden pongan, así yo después de ahí saco la asistencia. Bueno, un placer, con muchas ganas de aprender sobre recreación en lo personal, y sé que hay trabajos muy lindos de experiencias, otros tipos de trabajos que pueden ser muy interesantes para seguir, nada, aportando desde la producción teórica a su campo de estudios. Así que ojalá que ustedes sean los encargados y los protagonistas de ese proceso también, ¿no? De seguir conceptualizando, de seguir publicando, presentarse en congresos, ¿no? Como, bueno, seguir pensando sus temas de una manera quizás más con el lenguaje académico, que muchas veces el lenguaje que por ahí necesitamos para publicar artículos, ¿no? En revistas. Pero bueno, bueno, eso, agradecerles el encuentro y espero les haya servido. Y bueno, y seguimos pensando los proyectos, lo metodológico, y vamos hablando por la plataforma y por mail, porque sé que muchos quizás no tienen todavía acceso. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta más, cerramos por hoy, que también fue un día largo para ustedes. Gracias, profe. Gracias. Gracias, compañeros. De nada, un gusto.